Hoy en la mira el encuentro entre Mike Pompeo, el secretario de Estado de la Unión Americana, y el canciller Marcelo Ebrard, donde se le dio el visto bueno a la política migratoria de México, pero donde quedan demasiados temas de la agenda bilateral sin tratar. Pompeo y Ebrard hablaron de varios temas, por supuesto migración, pero también el tema comercial, los problemas derivados de sanciones establecidas por parte de los norteamericanos hacia ciertos productos agrícolas y, por supuesto, el tema de la seguridad. Esto aquí. Hay indicios de que se frena un poco la migración centroamericana hacia Estados Unidos, dice el secretario de Estado Mike Pompeo, luego de reunirse con Marcelo Ebrard. En la mira, comenzamos. Cuando se cumplían 45 días de aquellos acuerdos migratorios en Washington, Mike Pompeo, el secretario de Estado de la Unión Americana, vino a nuestro país para reunirse con Marcelo Ebrard para evaluar cómo están las cosas en el ámbito migratorio y en varios otros capítulos de la agenda bilateral. La pregunta es: ¿qué tan aprobado salió México de este encuentro, de esta reunión? La Cancillería dice que ha sido un gran avance, que salieron muy satisfechos los estadounidenses. El comunicado de Estados Unidos es por lo menos parco. Y la verdad es que la parte fundamental, que era el detener la llegada de migrantes centroamericanos a México, le ha funcionado. El despliegue de la Guardia Nacional, más allá de cuestiones de derechos humanos, lo que hizo fue resarcir... Así de fácil, más allá de cuestiones de derechos humanos. Que puede ser, pues, poner en entredicho. Lo cierto es que de que se taponeó la frontera, se taponeó. Se habla de una caída, decía Marcelo Ebrard, del 35% en la llegada de migrantes. Creo que en ese sentido pues, se hizo el trabajo. Hay que recordar que finalmente, decía yo, que pues, se resarció un error, se rectifica en un error que fue el de haber abierto la frontera. Recordemos que esto tiene que ver con lo que sucedió en los primeros meses de este año, cuando se dijo la frontera está abierta. Recuperar la seguridad fronteriza era necesario, eso no lo puede negar. Ese es uno de los puntos fundamentales y creo que en ese sentido la cosa va caminando. El otro tema, Tratado México-Estados Unidos-Canadá, de repente, al mismo tiempo que está Pompeo, está una delegación de demócratas, de congresistas demócratas que vienen a decir que creen que queremos reabrir el tratado, y ahí es donde decimos no empiecen otra vez a darnos lata con eso. Yo iría por parte. Primero, la visita de Pompeo. Creo que vino a constatar lo evidente. Hay un esfuerzo del gobierno mexicano a través de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional para sellar en la medida de lo posible una frontera que era totalmente un campo abierto. Bueno, sin embargo, ojo con el triunfalismo. Aquí ya se está dando por descontado de que ya no seremos tercer país seguro y que se fueron muy satisfechos. Yo quiero rescatar lo que dice el Departamento de Estado, concretamente después de la reunión entre ambos cancilleres. Dice que el secretario Pompeo agradeció al canciller Ebrard por los crecientes esfuerzos para aplicar la ley en materia migratoria que, según sugieren los indicios iniciales, están conduciendo a reducir los flujos de inmigrantes. ¿Qué nos dice esto? Que los 25,000 elementos de la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional que tenemos desplegados en la frontera sur y en la frontera norte, 15,000, van a tener que permanecer ahí por mucho más tiempo. Ahora, déjame nada más añadir esto. Es cierto que los norteamericanos no devolvieron grandes cantidades de gente como se esperaba. Ese es un elemento, pero hay otro que me parece todavía más importante. Y es el hecho de que la semana pasada el presidente Trump lanzó ahí un reglamento, un decreto establecido desde la propia Casa Blanca, que dice que para solicitar asilo político lo tienes que hacer en un país diferente al país que es el fronterizo con los Estados Unidos. O sea, no es México. Tienes que pedirlo en Guatemala, tienes que pedirlo en tu país de origen, tienes que pedirlo en otro lugar antes de llegar al Estado mexicano. Y eso, si se aplica en la práctica, si se aplica en la realidad,
convierte a México en tercer país seguro. Porque si no puedes, si tú llegas a México, como lo van a seguir haciendo en esas cantidades, no van a poder pedir desde acá la solicitud de asilo. Y eso sí es un problema real. En ese sentido, más allá, por eso a eso íbamos, más allá de cómo lo llamen, México se ha convertido ya desde el acuerdo de hace 45 días en un tercer país seguro. No lo llamamos así, tiene quizás características diferentes que a lo que aplica Canadá, pero también el número de personas, el número de migrantes centroamericanos y de muchos otros países que llegan a México es mucho mayor que el que llega a Canadá. Esa es una vertiente. La otra que, insisto, es importante es, al mismo tiempo que está Mike Pompeo, está una delegación de 10 o 11 congresistas norteamericanos, básicamente demócratas, por ahí había un republicano despistado, y llegan y dicen, no, pues nosotros tenemos la intención de reabrir el Tratado de Libre Comercio porque hay partes que no nos gustan. Y Jesús se abre los ojos y dice, olvídenlo, no se reabre, esto no se puede reabrir. Bueno, pues si quieren podemos ver la posibilidad de cierta legislación externa que pueda hacerlo. Claro, en una guerra como la que traen demócratas con republicanos, Trump contra todo el mundo, por supuesto el tema del Tratado de Libre Comercio o el TEMEC se va para octubre y mientras más se acerque el periodo electoral, menos posibilidades de que esto se resuelva con un enfrentamiento tan brutal como el que hoy hay en los Estados Unidos. Estamos siendo víctimas precisamente de ese choque preelectoral entre republicanos y demócratas, con un personaje que es distinto a todos los anteriores, que es Donald Trump. Trump no es Clinton, que tenía que ratificar un tratado negociado por George Bush padre. Es decir, no estamos hablando de personas normales en términos políticos, sino de fenómenos. Estamos ante un personaje muy especial y confiarse es lo peor. Creo que no es que México haya querido combinar las agendas, a lo mejor sí, tal vez no, se habló que sí. Fue Trump el que impuso la combinación de lo migratorio con lo comercial. Si no me bajas tú el flujo de migrantes, yo te pongo 5% de aranceles. Y ante eso la reacción del gobierno de México fue militarizar las dos fronteras. Que puede ser una reacción que se repita en otros temas. Decíamos del narcotráfico. A ver, México lo anunció el presidente, ya estaba ahí en el ámbito, en el ánimo, digamos, periodístico, diplomático, buscará ser miembro del Consejo de Seguridad de los Estados Unidos. Parece de la ONU. Sí, de la ONU. Me parece una muy buena decisión. México tiene que estar en esos lugares, tiene que participar. Pero yo recuerdo cuando lo hizo en el año 2001 México con el gobierno del presidente Fox, el presidente el entonces jefe de gobierno López Obrador lo criticó acremente por participar en el Consejo y provocó una división interna en el gobierno mexicano profunda entre Aguilar Sincer y Castañeda y también una ruptura por las decisiones que se tomaron con Bush. Hay que tomar posiciones. Pero Bush, comparado con Trump, cada vez que el Consejo de Seguridad tome una decisión, va a ser terrible. Esto con una política exterior que se supone que en México es no intervención, etcétera. Si tú vas a entrar a un Consejo de Seguridad, no estás ahí para abstenerte. Estás ahí básicamente para tomar decisiones. Abstenerte es una forma de votar. Me lo decía un ex canciller, ya fallecido, que al Consejo de Seguridad se va a votar en favor o en contra de Estados Unidos. Claro. Y si nosotros vamos a entrar al Consejo de Seguridad de la ONU en estas condiciones de debilidad, ya más o nos lo pidió Estados Unidos o creo que no es el mejor momento para hacerlo. Pero en fin, no nos desviemos del tema. El avance en la contención de la migración centroamericana hacia Estados Unidos se ha avanzado, yo creo que a un gran costo, porque esto tendrá que ser permanente. Y no sé si vaya con nuestra tradición tener a soldados en la frontera norte para evitar que personas pasen a los Estados Unidos. Y eso que tú dices es visto cuando uno ve la prensa norteamericana e incluso la europea, los temas cuando se habla de México es la presencia de militares, la militarización de lo que es básicamente. Es reprobada. Sí, se dice es una nueva estrategia, cuestionada o no, de que sean militares quienes estén conteniendo esta situación en Centroamérica, independientemente de que Marcelo Ebrard sigue hablando de proyectos de desarrollo para Centroamérica, etcétera, que para que aterrice
organicen, pues le va a tomar una buena cantidad de Sí, tiempo. y va a tomar una buena cantidad de tiempo y México tiene que desarrollar otro tipo de fuerzas para controlar las fronteras. migración. Todos los países tienen fuerzas especiales para controlar las fronteras. Si la Guardia Nacional está controlando las fronteras, no va a poder controlar el crimen en Sinaloa, Guerrero, la Ciudad de México. No tiene tantos elementos la Guardia Nacional por mayores esfuerzos que se hagan. Son demasiados elementos estacionados en la frontera. Y es un tema, como tú dices, de especialización. No es lo mismo dedicarse a controlar movimientos migratorios y gente que lo sepa hacer, policía migratoria como los norteamericanos, la migra Pero famosa, como todos los países. como todos los países lo tienen, a manejar todavía una Guardia Nacional en proceso apenas de fusión o de establecimiento entre la policía militar, la policía naval, la federal, con toda la problemática que se tiene. Creo que hay que establecer ser cuidadoso, ¿no? políticas de largo plazo, consensuadas con todas las fuerzas políticas, porque es el Estado mexicano el que está de por medio, y no podemos seguir, entiendo las emergencias, pero no podemos seguir. Están llegando demasiados migrantes centroamericanos. Va la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina a la frontera sur y también taponeamos el norte. Hoy está subiendo 200, 300% la criminalidad en Sonora. Va la Guardia Nacional con los elementos del Ejército. Es decir, momento, hay que planificar y hay que centrar en el interés nacional mexicano toda la planeación de nuestra seguridad, tanto en las fronteras como en el interior. Lo que pasa es que hay problemáticas que se tienen que resolver de forma inmediata y hay algo que pues, podría planearse a mediano y largo plazo. Y creo que el tema de la inmediatez los obligó a mover las tropas y convertirlas en esto. Y ahora el problema es cómo sales de esta estrategia, digamos, de emergencia para convertirla en una estrategia. Es que la emergencia opera y funciona en muchos sentidos, en muchos ámbitos, y aquí estamos ante una emergencia. Lo que sucede es que en términos de seguridad llevamos ya demasiados años en emergencia, ¿no? Hay, como tú decías, hay un problema en distintos estados e inmediatamente envías antes el Ejército, la Policía Federal, ahora la Guardia Nacional. No hay en ese sentido mucha diferencia. Es la misma ¿Y estrategia. cómo vas a la estrategia de la Guardia Nacional era establecerse en 150 zonas del país? Si están establecidos en frontera norte y frontera sur, es complejo y habrá que buscarle una salida. Me parece son un avance, como decíamos, en el tema migratorio, coyuntural, pero hay que verlo en una perspectiva de largo plazo. Así es, se nos fue el tiempo. Esto fue En la Mira. Nos vemos la próxima semana.